Cada cierto tiempo aparece un suplemento que promete mejorar el control de la glucosa, ayudarte a perder peso, en general optimizar tu salud metabólica, vamos a decirlo así, y uno de los nombres que más está sonando últimamente es la berberina, que seguro que te suena. Se la compara incluso con algunos fármacos, se habla de efectos sobre la glucosa, la insulina y claro, esto al final genera muchas expectativas para personas que están adoptando una estrategia para perder grasa o que están buscando una pérdida de peso, que quieren controlar básicamente la glucosa en sangre. Vamos a ver en este episodio qué es realmente la berberina, qué dice la evidencia y en qué casos puede tener sentido usarla. Así que espero que te resulte de interés este episodio y comenzamos una semana más aquí en Café y Hierros. Café y Hierros. Una charla sobre entrenamiento, alimentación y hábitos para entender mejor tu cuerpo. Con Iván Llamazares. Únete a la comunidad y recibe la newsletter entrando en lifters.es. La berberina es un compuesto bioactivo que se encuentra en varias plantas como el agracejo y se lleva utilizando mucho tiempo en medicina tradicional, especialmente en contextos relacionados con, por ejemplo, el metabolismo, la digestión o el control de la glucosa. De hecho, a nivel fisiológico, uno de sus efectos más estudiados es el impacto sobre la vía AMPK. Simplemente por poner un poco en contexto todo esto, AMPK es una especie de sensor energético del cuerpo, entre comillas, que regula procesos como el uso de la glucosa, la oxidación de la grasa o la producción de energía. Por eso se le atribuyen efectos metabólicos bastante interesantes. Lo más importante es tener en cuenta que, aunque tenga mecanismos interesantes, eso no significa que automáticamente el efecto en la vida real sea espectacular. Sí que nos puede ayudar en algunos contextos, vamos a verlo ahora más adelante, pero no quiere decir que tomar berberina pues ya arregle nuestro metabolismo, arregle nuestra digestión, etc. Por ejemplo, si hablamos de control de la glucosa, aquí es donde quizás tiene más sentido. Se ha visto que la berberina puede ayudar a reducir los niveles de glucosa en sangre, también se ha visto que mejora la sensibilidad a la insulina y puede disminuir la producción hepática de glucosa. Esto, en personas con resistencia a la insulina o prediabetes, puede ser bastante relevante. De hecho, en algunos estudios se observa una mejora comparable a ciertos fármacos en contextos muy concretos, pero con matices. No todos los estudios son iguales, las dosis están controladas y obviamente las personas suelen tener problemas metabólicos previos. Aún así, sí que puede tener cabida en un contexto de este tipo, pero en alguien sano, con una buena alimentación y entrenamiento, el impacto hay que tener en cuenta que va a ser bastante menor. Si hablamos, por ejemplo, de pérdida de peso, aquí es donde quizás se exagere más, porque la berberina no es un quemagrasas ni nada por el estilo. Sí que nos puede ayudar a perder un poco de peso, pero lo hace de forma indirecta. ¿Por qué? Porque básicamente va a mejorar el control glucémico, puede reducir los picos de insulina y puede influir ligeramente en el apetito. Puede que comamos un poco menos a lo largo del día. Y esto al final va a hacer que quizás sin darnos cuenta entremos en déficit calórico, porque el factor clave sigue siendo básicamente ese, el déficit calórico. Si no le generamos, no vamos a ir perdiendo grasa con el paso del tiempo. Y los estudios sí que muestran pérdidas de peso, pero en todo caso bastante modestas. Por eso no es algo que por sí solo genere un cambio significativo y si tu dieta no está bien estructurada, no comes bien todavía, pues la berberina no va a compensarlo. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se exagera esto más de la cuenta y damos por hecho que además de controlar la glucosa en sangre vamos a perder peso y tenemos un suplemento aquí casi milagroso. ¿Para quién puede tener sentido entonces? Bueno, pues como digo, lo más lógico serían personas que tienen cierta resistencia a la insulina, prediabetes, también puede tener algo de síndrome metabólico o dificultad para controlar la glucosa. En estos casos sí que puede ayudar un poco, como digo, al final el impacto puede ser mucho mayor siempre que nos alimentemos bien, entrenemos fuerza y tengamos buenos hábitos. Y también podría ser útil, por ejemplo, en personas donde hay más dificultad para adherirse a la dieta o hay mucha variabilidad en los niveles de energía. Si, por ejemplo, no es tu caso, no estamos hablando de esto, es decir, eres una persona activa, tienes una buena composición corporal, tienes unos hábitos sólidos, pues el beneficio probablemente sea pequeño o nulo. Por eso, normalmente, en este tipo de personas no tiene sentido utilizar berberina. Lo típico de, no, es que actualmente estoy en un punto en el cual consumo bastantes carbohidratos para ganar masa muscular, entonces consumo berberina. Tengo una buena composición, entreno fuerza, me muevo bastante en el día a día, tengo buenos hábitos, pero
Aún así, consumo berberina porque me han dicho que de esta forma voy a acumular menos grasa, no voy a tener tantos picos de insulina, en definitiva. En estos casos normalmente no es algo que yo personalmente recomiende. Si hablamos de dosis, lo más común es utilizar de 900 a 1500 miligramos al día dividido en 2 o 3 tomas, y normalmente esto se hace antes de las comidas o con las comidas principales. ¿El motivo? Pues básicamente para controlar la glucemia postprandial. Aún así, algo importante y algo que hay que recalcar, la consistencia con este tipo de suplementos es clave porque el efecto no va a ser inmediato y vamos a necesitar varias semanas para notar cambios. Así que si lo tomas puntualmente, ten en cuenta que no vas a notar ningún cambio porque es más bien acumulativo, y de hecho, si estás en el punto en el que comentaba antes de que eres una persona activa con una buena composición corporal y con buenos hábitos, tampoco lo recomiendo. De hecho, tampoco vas a notar prácticamente ningún cambio. Simplemente tendría lógica en personas con cierta resistencia a la insulina, síndrome metabólico, etc. ¿Qué efectos secundarios puede haber y qué precauciones deberíamos de tener en cuenta? Bueno, pues aunque la berberina es relativamente segura, sí que es cierto que puede generar alguna molestia digestiva, algo de hinchazón o diarrea en algunos casos. Por eso, si tomas medicación, especialmente para la glucosa, eso hay que tenerlo en cuenta. Si estás embarazada o estás pensando en quedarte embarazada o tienes alguna condición médica específica, es importante no tomar berberina como si fuese inocua. Simplemente por pensar que es natural. A veces damos por hecho que, oye, es que esto es algo natural, así que no me va a hacer nada malo. Bueno, pues sí que es verdad que tenemos algunos efectos adversos que, aunque son mínimos, hay que tenerlos en cuenta. Y uno de los errores más habituales es usarla como sustituto de los hábitos. Esto es un punto clave. La berberina siempre nos puede ayudar, pero no va a sustituir una dieta bien planteada, no va a sustituir que tú te alimentes bien, que elijas buenos alimentos. Tampoco va a sustituir un entrenamiento de fuerza que sabemos que tiene muchos beneficios a nivel de control de la glucosa, a nivel de composición corporal o incluso de pérdida de grasa. Cuando estamos buscando una pérdida de grasa, sabemos que es importante entrenar fuerza para no perder la masa muscular que tenemos. Tampoco va a sustituir el control calórico. De hecho, lo que comentaba antes, es cierto que se pueden ver en algunos casos que se puede llegar a perder algo de peso, pero siempre que se genere un déficit calórico. A veces ese déficit calórico se genera casi sin darnos cuenta, pero en otros casos seguimos comiendo un poco más de lo que necesitamos y obviamente no vamos a perder peso. Por eso, muchas veces se usa como atajo. Es decir, tomamos esto y compensamos ya y no hace falta ni entrenar, ni comer bien, ni controlar las calorías. Y esto así no va a funcionar. Quizás en el mejor de los casos, la berberina te puede dar un pequeño empujón sobre una buena base, pero lo primero sería revisar un poco punto por punto todo esto que acabo de comentar. Así que, como conclusión, la berberina no es que sea magia, es una herramienta que puede tener sentido en muchos contextos, pero no va a cambiar tus resultados si lo demás no está en su sitio. Por eso, si estás buscando una pérdida de grasa, si estás buscando mejorar tu salud metabólica, lo importante no es lo que añades, en este caso la berberina, sino lo que haces cada día. Espero de verdad que este episodio te resulte de ayuda, que lo puedas aplicar. Muchas gracias por estar ahí una semana más al otro lado, muchas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas y nos escuchamos la semana que viene de nuevo por aquí en Café y Hierros. Que pases buen día. Chao.